Vamos a orar y ver qué es lo que Dios nos va a enseñar. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús venimos dándote las gracias delante de tu presencia, pidiéndote que tú tomes control de esta predicación, de esta enseñanza, que nos ayudes a aprender para poder crecer en conocimiento de lo que tú, Padre Santísimo, estableciste, para que seamos edificados y de esa forma poder reconocerte como único Dios verdadero, el que vive, que reina y está siempre dispuesto a venir al encuentro, al rescate de nosotros. A ti te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces abran sus Biblias, por favor, Hebreos 9. Y vamos a iniciar en el verso 16, pero primeramente vamos a leer el verso 15. Vean lo que dice en el verso 15 solamente para recordar. Dice así, dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, el que indica que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Hay dos factores muy importantes que reconocer ahí. Número uno, que no hay otro mediador. Hablábamos anteriormente que hay religiones, que hay enseñanzas donde creen o enseñan que aparte de Jesucristo hay otro mediador, ¿verdad? Como hay personas que usan escapularios y creen que ese escapulario les va a dar el pase o la entrada al cielo. Aquí la palabra de Dios es muy clara y dice que el único, ¿verdad? Él es el mediador, indicando que ni siquiera tiene que mencionar el único, sino que Él es el mediador, punto. No hay lugar para otro mediador. De un nuevo pacto, y muchos dirán, pero aquí está hablando de un nuevo pacto. Aún mejor. El nuevo pacto indica que a través de Cristo Jesús tendremos la entrada al cielo si nos mantenemos dentro de ese pacto. ¿Sí? Y luego dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, indicando que en el primer pacto había ¿qué? Muerte, porque si no, no hablara de redención, ¿verdad? Para poder ser redimido, indica que ¿qué? Que alguien tenía que pagar el precio por nuestras faltas. En ese caso es Cristo Jesús. Los que han sido llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. ¿A qué herencia eterna se está mencionando? A poder estar en el cielo vivos, no muertos, porque los muertos serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Junto con quién? Con Satanás, con el Hades y con el falso profeta. Bien, pero el que recibe la promesa de la herencia eterna, ese, ¿qué es lo que hace? Ese sí entra y está eternamente en la presencia de Dios. En el verso 16, donde retomamos, dice, porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. ¿Cómo el pueblo, hablando del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel podía recibir este nuevo pacto si el testador es hablando de Dios, de Cristo Jesús, que fue el que hizo el pacto con el pueblo de Israel? Y les recuerdo que como nosotros somos injertados, entonces pasamos a ser participantes ¿de qué? No del
nuevo, perdón, no del antiguo pacto, sino del nuevo. Por lo tanto, aplica a nosotros. Pero para que ocurriera la reconciliación del pueblo de Israel con Dios, tenía que morir el testador. ¿Sí? Porque la ley decía que si una persona moría, perdón, si una mujer se divorciaba de su marido mientras el marido estuviera en vida, entonces ella tenía que ser sujeta a la ley, al pacto, al acuerdo. ¿Sí? Hablando de la nación de Israel, es la misma ilustración. La nación de Israel refiriéndose a ¿qué? A una mujer. Esa mujer estaba casada ¿con quién? Con Dios. Pero por su ¿qué? Desobediencia y su idolatría, Dios le dio un certificado de ¿qué? De divorcio. Pero esa nación, esa mujer seguía sujeta. Pero en el momento que Cristo Jesús muere, entonces dice la ley que cuando el marido muere, la mujer, la nación de Israel, queda libre ¿para qué? Para volverse a casar. Entonces cuando Jesucristo resucita, la puede recibir como esposa. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el antiguo pacto, sino sobre el nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, vean lo que dice en el 17, dice, pues un testamento o un pacto es válido solo en caso de ¿qué? De muerte, pues puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. ¿Se entiende lo que está hablando la palabra de Dios? Y por si alguna razón no me explico bien, en realidad no necesito explicarme bien porque la palabra de Dios lo está explicando mejor que yo. Mientras vivía, ¿quién? El antiguo testamento, perdón, el antiguo pacto, mientras estaba todavía vigente, porque no había habido muerte del testador, entonces la nación de Israel, la mujer, ¿verdad?, cometía pecado. Por eso es de que cuando ellos practicaban la idolatría, le estaban siendo infiel a Dios porque Dios les decía que no hicieran eso. Y esa es la razón por qué Dios lo pone como cuando la mujer le es infiel al marido. ¿Sí? Porque en ese caso lo usa Dios de esa forma porque Él siempre se ha mantenido fiel. Él jamás ha sido infiel. Por eso es de que usa a la mujer, a la nación de Israel y Él como varón. ¿Sí? De ahí es donde vemos, ¿verdad?, que el testador muere y entonces ya hay libertad, ¿verdad? Como ya nos lo explicó el verso 17. Dice en el verso 18, por lo tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, indicando que el segundo pacto se tenía que hacer igual por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Verso 19, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, ¿verdad? Sí dice en su Biblia conforme a la ley. ¿Cómo dice lo de ustedes? Bueno, dice mandamientos, pero sí dice de la ley, ¿verdad? Este dice conforme a la ley. La otra traducción dice de la ley. El punto es que está hablando de la ley. Bien, entonces seguimos. Dice, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrios, es decir, de los chivos, ¿verdad?, con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Vean lo que dice aquí, roció ¿a qué? Al libro. ¿Cuál libro? De la ley. ¿Sí? El libro de la ley. ¿Y cuál es ese libro de la ley? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el libro de la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia.
Por eso se le llama el ¿qué? El Pentateuco. ¿Sí? Bien. Ahora entendemos, porque ¿cuál es el libro donde se da la ley? Levíticos, ¿verdad? Por eso la palabra Levíticos indica que ley. ¿Y cuándo es cuando recuerda otra vez la ley? Dios, ¿en qué otro libro? Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros claramente, ¿verdad?, que los chivos, los becerros o cualquier animal que se usara como ofrenda era únicamente ¿qué? Simbólico de lo que vendría a pasar una vez que se revelara o se manifestara la venida de Cristo Jesús. Y entonces ahí vemos que dice que también roció de sangre a todo el pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, eso indica, fíjense bien, el que todo el pueblo haya sido rociado de sangre, indica que el día de mañana, en el futuro, cuando ya Jesucristo ofreciera su sacrificio, con su sangre íbamos a ser ¿qué? Lavados. Por eso les digo, simbólicamente se hizo la inauguración del primer pacto, después ya no fue simbólica, sino que fue ¿qué? Verídica, real. Verso 20. Dice así, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Entonces, en Éxodos capítulo 24, del verso 6 al 8, vean lo que dice. Dice en el verso 6 iniciando, Éxodos 24, del 6 al 8. Verso 6 dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Verso 7. Luego tomó el libro de ¿qué? Del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Y yo les pregunto, ¿fue real eso? ¿Hicieron todo lo que Dios les dijo que hicieran? ¿Obedecieron todo? No. Porque si hubiera sucedido eso de que lo hubieran hecho y obedecido todo lo que Jehová les dijo, jamás Jehová se divorcia de ellos. Jamás los hubiera desparcido. Ahora, dice en el 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes, según todas estas, ¿qué? Palabras. ¿Cómo dice la tuya? Según todas estas cosas. ¿Sí? Ahora, enfoquémonos un momentito en el verso 7. Estamos muy de acuerdo que en el pueblo latino se enseña mucho la idolatría. Y muchos pueden decir que no es cierto, que no se enseña la idolatría. Entonces, si no se enseña, se practica. ¿Verdad? Porque nada menos vemos exactamente lo que Dios dijo que no se haga, es lo que hacen. Dice que sacan a pasear imágenes que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, que tienen boca y no hablan, que tienen brazos y no se salvan, ni ellos mismos, tienen piernas y no caminan, por eso los tienen que sacar a pasear. Y dice que eso es una abominación para él, eso detesta a Dios.
Porque también en el libro de Oseas dice que detrás de cada imagen, no dice imagen, dice detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso Dios prohíbe esa práctica. Pero es verdad que todo Latinoamérica se practica ese tipo de idolatría. ¿Y qué indica eso? Dice, ¿verdad?, que él detesta eso, pero la gente se engaña creyendo que eso le agrada a Dios. Y hacen un culto creyendo que eso le agrada a Dios. Y ellos creen, ¿verdad?, que ellos están haciendo esa obra para Dios, cuando bien saben que esa obra no la están haciendo para Dios. Una de dos, no tienen el conocimiento de lo que Dios aborrece, o definitivamente son desobedientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que leíamos en el Salmo 66? Dice que sus enemigos, ¿verdad?, los enemigos de Dios, pretenderán que lo obedecen. Entonces esta gente que practica la idolatría está pretendiendo obedecer a Dios en su ignorancia, es decir, porque están faltos de conocimiento, o sí tienen el conocimiento y lo siguen haciendo porque en realidad no conocen lo que Dios aborrece. Y si lo conocen, ¿están en qué? En desobediencia. Por lo tanto, fíjense bien, regresando al libro de Hebreos, en el verso 21, vean lo que dice. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. ¿Verdad? ¿Saben lo que indica eso cuando es rociado el pueblo, cuando es rociado el libro, cuando es rociado el tabernáculo y cuando es rociado los utensilios? Eso indica que era el simbolismo de la purificación. Entonces estas personas que practican la idolatría, ¿cómo ustedes creen que pueden ser purificadas? Si están rechazando la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo. Entonces ahí vemos donde está el gran engaño de lo religioso comparado con la relación con Dios. Pregunto, ¿cómo puede una persona creer que lo que Dios aborrece y detesta, y Él mismo dice que es una abominación, que va a ser aceptada esa práctica y que Dios los va a aceptar de esa forma? No funciona así. En el verso 22 dice, y según la ley, vean lo que dice, según la ley, casi todo ha de ser, ¿qué? Purificado. ¿Con qué? Con sangre, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué ya no hay, fíjense bien lo que lo dice, ¿por qué ya no hay sacrificios? Porque el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad?, es el único que se necesitó y es el único que se necesita para la purificación de nuestras almas y para poder alcanzar ¿el qué? El perdón de nuestros pecados. Fíjense bien, tomando en cuenta lo que sucedía en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto.
Levíticos 4:20 para referencia. Dice así, dice, hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán, ¿qué? Perdonados. ¿Están entendiendo que la inocencia del animal es que esa sangre se tomaba para hacer qué? Expiación. ¿Y todos ustedes aquí saben lo que la palabra expiación significa? El satisfacer la ira de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es expiación. Eso es lo que Jesucristo hizo. Él satisfació la ira de Dios porque Dios detesta el pecado. Porque Dios sabe que el pecado es lo que trae muerte al espíritu, al alma. Por lo tanto, ¿cómo ustedes creen, los que practican la idolatría, fíjense bien, que el practicar esa idolatría va a satisfacer la ira de Dios? ¿Y van a ser aceptados? O sea, qué faltos de conocimiento estar cuando no se entiende que lo único que Dios pudo satisfacer esa ira fue ¿qué? La santidad de Cristo Jesús. Entonces luego muchos le acomodan y dicen, bueno, es que los santos son los que velan por nosotros. Otra vez siguen con lo mismo. Ese santo que fue santificado, purificado por Cristo Jesús, no puede hacer nada por ti, ni por mí, ni pudo hacerlo por él, porque se necesitó de Cristo Jesús, ¿para qué? Santificarlo y purificarlo. Entonces, ¿cómo puedes creer que lo imperfecto de un ser humano te puede representar lo imperfecto de ti? Pero lo perfecto de Cristo Jesús como ser humano, lo perfecto, lo santo, sí pudo santificar a todo el mundo. ¿A través de qué? De su sangre. ¿Se entiende? Entonces vemos aquí la gran diferencia. ¿Por qué el pueblo latinoamericano está tan falto de conocimiento? Porque nunca se pone a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando se la enseñan en una forma, fíjense bien lo que les voy a decir, en una forma sin validez. Porque ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿O los dos terminan cayéndose en el hoyo? Por eso es que hay tanto abuso. Se necesita una persona que ve, que tiene el Espíritu Santo, que Jesucristo es el que abre el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Y entonces esa persona que ha sido llamada a enseñar la palabra de Dios es la que puede enseñar correctamente. Y es donde está la gran diferencia. Recuerden, Jesucristo fue el que les dijo a los fariseos, a los saduceos, y a los escribas: un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué les dijo ciegos? Cuando ellos eran los que, ¿qué? Escudriñaban la palabra. Ellos eran los de la ley. Ellos entendían la ley de la Biblia. Y sin embargo, ¿qué? Su interpretación, su enseñanza no era la correcta. Por eso es que Jesucristo les dijo: ustedes escudriñan la Biblia, las escrituras, y hacen bien. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí
para que tengan vida eterna, pero ustedes creen que en ella encuentran la vida. ¿Y acaso no es el caso de estas religiones que practican tanto la idolatría? Y me encanta, de verdad me encanta cuando luego preguntan, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Y la contestación es, hombres inspirados por Dios. Y luego dicen, fue un hombre. Pero dejan fuera inspirados por Dios. Y yo les he preguntado, pero tú crees en lo que el hombre te enseña, pero no crees en la inspiración de Dios. Entonces, no crees en la inspiración de Dios porque no te conviene creer, porque expone lo que tú practicas que está contra de Dios. ¿Y qué es lo que leímos otra vez en Salmo 66? Pero son enemigos de Dios pretendiendo que lo obedecen, pero no lo obedecen. Entonces vemos que si no es por la purificación de la sangre de Cristo Jesús, no hay perdón del pecado. Verso 23. Regresando al libro de Hebreos 9:23 dice, por lo tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, fíjense bien lo que dice, fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Entiende lo que dice? Por lo tanto, fue necesario que las representaciones, fíjense bien lo que dice, las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas. ¿Cuáles son las cosas que son purificadas aquí en la tierra, que están representando qué? Las cosas celestiales. Refiriéndose a lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, que viene siendo ¿qué? El arca, ¿verdad? Todo lo que involucró el lugar santo, el lugar santísimo, como el altar, todo eso que se hizo son representaciones celestiales. Por lo tanto, tienen que ser purificadas, ¿sí? Y de esa manera, vean lo que dice, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál era el mejor sacrificio que esto? Lo que Cristo vendría a hacer. Entonces en el verso 24 dice, porque Cristo, el Mesías, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿en dónde? En la presencia de Dios por nosotros. A eso se está refiriendo, que son mejores sacrificios que estos. Así como el sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo una vez por año, en representación de que Jesucristo, una vez purificado aquí en la tierra lo que tenía que purificar, Él iba a entrar al lugar santísimo, que viene siendo ¿dónde? En la presencia de Dios. ¿Para qué? Por todos nosotros. Es decir, fíjense bien, que Él lo hizo, Él entró en la presencia de Dios para que luego también nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios una vez que ya pasamos de este mundo al mundo celestial. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. En el verso 25, vean lo que dice. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo que cada año con sangre ajena. ¿Por qué con sangre ajena? Porque era la sangre del animal inocente,
que sin culpa alguna, ahora sí que como decimos, sin deberla ni temerla, era sacrificado. ¿Para qué? Para que esa sangre se pudiera ofrecer. Es decir, fíjense bien, que ningún sacerdote podía ofrecer su propia sangre porque no iba a validar nada. Pero el único sumo sacerdote que sí podía validar su sacrificio era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo santo. Y un sacerdote pecador. Entonces, por ser pecador, no podía ofrecer su propia sangre. Por eso es de que hay algunos sacerdotes que dicen que ellos pueden perdonar los pecados grandes que el ser humano comete, y porque Jesucristo vino a perdonar los pecados chiquitos. ¿Ven la gran ignorancia? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios, verdad? Dice, vuelvo a leer, en el 25, y no para ofrecerse a sí mismos muchas veces, hablando de Jesucristo, sino que Él se ofreció una vez por todas. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año, una vez al año, con sangre ajena. ¿Quieren saber qué le hubiera pasado a algún sacerdote que hubiera querido ofrecer su sangre? Hubiera inmediatamente terminado muerto. ¿Por qué? Porque jamás Jehová iba a recibir o aceptar un sacrificio de esa naturaleza cuando el sacerdote era pecador. Por eso ofrecía la sangre, la ofrecía por él mismo, de un animal inocente, y por el pueblo. Jesucristo es el único que pudo ofrecer su propia sangre. Muchos preguntan, ¿Jesucristo pecó cuando estuvo aquí en la tierra? Y luego dicen muchos, pues como hombre tuvo que haber pecado. No, Jesucristo no pecó. Jesucristo se mantuvo santo. Porque si Jesucristo hubiera pecado, entonces no habría podido pagar la deuda que nosotros teníamos. Él no podía haber ¿qué? Satisfacido la ira de Dios. No hubiera podido hacer la expiación que hizo por nosotros. Porque jamás, déjenme decirle algo, jamás Jesucristo hubiera podido regresarse al cielo de donde vino si Él hubiera pecado. Porque díganme una cosa, ¿quién iba a pagar por sus pecados si Él hubiera pecado? Hay que entender la palabra de Dios como es. No hay que dejarnos engañar. Verso 26 dice, de otra manera, fíjense que bien lo que dice, de otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la que consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Pregunto, si Jesucristo hubiera pecado, ¿hubiera logrado hacer eso? Y la respuesta es no. Porque entonces hubiera necesitado de Dios Padre o Dios Espíritu Santo que hubieran venido a dar su vida como lo hizo Jesucristo para poder salvar a Jesucristo. ¿Verdad? O sea, es tan interesante entender la palabra de Dios dentro del contexto para que no nos confundan. ¿Sí? Porque si nos confundimos, estamos sin conocimiento.
Dice un pasaje bíblico, si mi pueblo se arrepintiera, ¿verdad? Si mi pueblo se arrepintiera. Otro pasaje dice, que el único mediador entre Dios Padre y el hombre es Cristo Jesús el hombre. ¿Qué otro mediador tuviéramos para satisfacer a Dios Padre? ¿Qué otro mediador hubiera venido para destruir el pecado? ¿Sí? Con un sacrificio, porque el sacrificio fue santo, destruyó el pecado. Por eso vean lo que dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Vemos el pueblo latinoamericano consumido en la corrupción, en la idolatría. Se pierde el pueblo latinoamericano por falta de ¿qué? De conocimiento. La única esperanza está en Cristo Jesús. La única forma de que una persona pueda dejar de ser esclavo del pecado, de la corrupción, es cuando reciben a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y la sangre de Cristo Jesús se manifiesta porque destruye el pecado de ese ser humano, de ese pueblo. Verso 27 dice, así como está decretado, así como está establecido o como está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? Al juicio. Todos vamos a pasar por un juicio, creyentes y no creyentes. Pero el creyente es el que va a escuchar esa voz que dice, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra al reino de mi Padre. Pero el que no está en Cristo Jesús, el que sigue rechazando porque prefiere la idolatría, prefiere la corrupción, prefiere seguir engañado, el que está falto de conocimiento se ha perdido porque así lo ha querido. Ese es el que no va a escuchar esas palabras, va a ser el que va a escuchar las palabras, aléjense de mí. Y van a ser arrojados ¿a dónde? Dice que a los lugares oscuros. Y mucha gente dice, yo me quiero ir al infierno porque yo quiero estar todo el tiempo enfiestado, celebrando. Voy a estar tomando, voy a estar con mujeres, voy a estar todo el tiempo viviendo la vida enfiestado. Pero dice la palabra de Dios que serán arrojados a la oscuridad donde no van a poder verse. ¿Quién les dice que va a haber cerveza? ¿Quién les dice que van a estar gozando en el infierno? La palabra de Dios no enseña eso. Verso 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ¿escucharon lo que dice? De muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que así también Cristo, habiendo
sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué dice de muchos? ¿Por qué no dice de todos? ¿Ustedes saben por qué dice de muchos? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos dirán en esos días, en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos a muertos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué es lo que Jesucristo contesta? Nunca los he conocido. ¿Qué dice? ¿Obreros de qué? De la maldad. Aléjense de mí, porque nunca los conocí. Y dice que serán arrojados ¿a dónde? Para los que no creen que hay infierno, entonces dice que serán arrojados al Hades. O como dice otra palabra, al Seol. Perdón. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que porque no todos lo reciben, porque muchos usaron el nombre de Él en vano, muchos lo rechazaron, muchos decidieron practicar la idolatría y la corrupción. Por lo tanto, esos que no van a ser purificados con la sangre de Cristo Jesús. Y muchos deliberadamente, es decir, conociendo de la verdad, conociendo de todo lo que Dios había hecho, decidieron que apartarse de la fe. Entonces, estos no son incluidos. ¿Sí? Es bien increíble en el Isaías 53 del 11 a 12. Vean lo que dice. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, de muchos. Verso 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hablando de Jesucristo, hablando de muchos. Y es verdad, fíjense bien, cómo se cumple esta promesa, que cuando Jesucristo estando siendo crucificado, había al lado de Él dos transgresores, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad?, que Él intercedió por los transgresores, indicando que el transgresor que le dijo, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Intercede por él y le dice, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces vemos definitivamente cómo, ¿verdad?, Dios actúa, cómo Jesucristo intercede por muchos, por aquellos que sí respondemos a su llamado. Mi exhortación el día de hoy para ti es tú que practicas la idolatría, tú que practicas la corrupción, es hoy el día
el que Dios te está haciendo el llamado que te arrepientas, que recibas a Jesucristo como tu único Salvador personal, como tu único Señor, que dejes la idolatría y la corrupción y le entregues tu vida al único Dios viviente, para que no mueras, para que no padezcas, sino para que tengas vida, vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Ese es mi llamado, mi exhortación a ti, porque hoy es el día de tu salvación. No endurezcas tu corazón. Oremos.